Hoy pasa por esta ventanita de Fénix, Inspiring Talks, Pepa Bermúdez, una sevillana como yo, amiga, conocida, nos conocimos ya hace varios años, ella es coach, aparte de otras muchas cosas, especializada en liderazgo femenino y bueno, básicamente ella lo que se dedica es a impulsarnos a sacar lo mejor de nosotras mismas. Trabaja mucho con empresas y en universidad para hacernos, al final, esto de hacernos crecer y tal, tiene más que ver con conocernos a nosotras mismas que con algo que pueda venir de fuera, pero sí que necesitamos personas guía. Y Pepa es una de estas personas guías que nos ayudan en ese acompañamiento a descubrir cosas de nosotros y de nosotras que a lo mejor no conocíamos. Hola Pepa, encantada de que estés aquí. Si quieres, Encantada si quieres de estar aquí. introducirte, si quieres introducirte y decir algo más, bienvenida. Yo encantada de esta invitación, de compartir contigo y de tu presentación. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que se nota que me quieres un poquito. Tú, Pepa, eres de estas personas que, aunque no se diga nada de ti, eres tan transparente que ya con tu manera de ser y de hablar te describes muy bien a ti misma, ¿no? Y la energía esa tan bonita que tienes, la verdad es que habla sola, aunque sea sin palabras. Y hoy justo precisamente, tú y yo hemos pasado muchos ratitos de café. Ahora tenemos una pantalla en medio, pero en breve nos tomaremos un café, espero, físicamente. Y tú y yo muchas veces hemos hablado, en algunas cosas tenemos vidas y momentos paralelos. Y muchas veces hemos hablado de una cosa que yo además he leído hoy en internet, una reflexión tuya, precisamente, sobre poner límites. Tema estrella, porque además las mujeres tenemos un especial conflicto con esto de poner límites y de decir que no. Bueno, decir que no a los demás. A nosotras mismas nos decimos que no millones de veces. A mí me pasa mucho. Totalmente. A mí me pasa mucho. Así es, Entonces, así es. entonces yo creo que esa es una de las claves en los temas en los que tú trabajas profesionalmente, pero también en el desarrollo de nosotros y nosotras como personas, ¿no? El auto boicot que muchas veces nos hacemos por no decir que no a una tercera persona y decírnoslo a nosotros o a nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo trabajas tú primero en tu vida propia el tema de poner límites y luego cómo lo trabajas con las personas, ¿no? ¿Cómo guías a una persona? Porque ya te digo yo que a mí, mi psicóloga lo ha intentado muchas veces. Es un tema estrella, un tema estrella. Me riñe mucho en algunas ocasiones porque es cierto que me cuesta mucho trabajo decir que no. Y eso al final, el ser egoísta está muy mal visto, pero hay un tipo de egoísmo que es muy positivo, que es el que hacemos con respecto a nosotras mismas, ¿no? Así que Claro. bueno, cuéntanos cómo Bueno, vives tú esto de los límites, que creo que a quienes nos escuchan les podrá venir bien y seguramente se sentirán identificados o identificadas más de uno y más de dos. vamos. Eh, Tú lo has comentado ahora mismo. Lo que ocurre que yo voy a matizar. Esto de ser egoísta. Hay una fina línea entre ser egoísta o ególatra, creerse la reina de Saba, a tener una sana autoestima. Y ahí está la clave. Porque poner límites lo que nos lleva es a tener una sana autoestima. Poner límites lo que nos lleva es a gestionar el enfado. Y si gestionamos el enfado y ponemos límites, tenemos una sana autoestima. Si tenemos una sana autoestima, nos comemos el mundo. Esta mañana en una conferencia lo decía yo, es como cómo nos hacemos pequeñitas, ¿no? Cómo esa necesidad de aprobación, estos mandatos de género que tenemos las mujeres de, bueno, pues tienes que cuidar a los demás, pero cuando entras en el autocuidado es como que ya me olvidé. Entonces, yo siempre lo simbolizo como la vuelta a casa. La vuelta a casa, a mi ser. Este momento de, no me he dado cuenta, se han comido la merienda. Mi merienda. Y yo además no he puesto límite ni he dicho que no a esto por esa necesidad de que me aprueben, de que me quieran, de no se vaya a enfadar. Esto es muy de nosotras. Lo que ocurre que es respetarnos a nosotras mismas y respetar al otro o a la otra. Esto es un entrenamiento de por vida,
de por vida. O sea, a mí es una de las cosas que más me cuesta y me sigue costando. Y cuando trabajo con clientas mías, la asertividad, el poner límites, hay que trabajarla. Yo digo siempre, cuaderno, lápiz o boli, ¿cómo se lo dirías? Porque normalmente o somos pasivas, que no digo nada, y si tú no dices nada y después te sientes bien, no pasa nada, has negociado contigo misma. Pero si tú no dices nada y después te sientes fatal o enfadada contigo, ahí está el problema. Ujú. Entonces, o no dices nada o das una respuesta que por regla general, como yo digo, salvo patología, después no se siente una bien. Claro. Se siente, Algo de conciencia. hay que ver lo que he dicho, hay que ver, es que no debería de. Entonces, el poner límite, hacerlo de una manera cariñosa, poniendo el foco a una misma la clave está en qué necesitas tú. Hay una Y frase entrar, aquí que yo no me sé quién la dice ni nada, pero bueno, de esta frase que queda muy bien en las tazas y luego muy difícil sí, de aplicar en la vida, que dice algo así como te tienes, o sea, la gente te trata en función de cómo te trata, cómo ven que te tratas tú a ti misma, ¿no? Entonces, si ven que tú no pones límite con respecto a ti, pues si tú misma no te lo pones, el que viene de frente no te lo va a poner tampoco. no te lo va a Pero poner. ahora yo ahí te pregunto una pregunta del millón, que a mí me gusta hacer Venga. preguntas de este tipo. Que tú que lo relacionas mucho con la autoestima, pero ¿qué es antes? ¿La autoestima o el poner límites? ¿Esto qué es, la gallina o el huevo? ¿Qué es antes? Uy, esto es interesante, interesante. Yo creo que es bidireccional. Si no ponemos límite, nuestra autoestima. Si ponemos límite, nuestra autoestima. O sea que es como ambas dos. Lo que ocurre es que tenemos ahí yo creo que es un mandato de género interesante, esto de si tú te crees, esto de es que eres una creída. Esto lo escuchábamos en el colegio y con una connotación negativa. Creída significa que crees en ti misma. Nuestra Entonces, querida para creer en... mi queridísima Yolanda Sáenz de Tejada ha creado ahora precisamente el Club de las Creídas y es para eso precisamente, para poner en valor y para quitar un poco esa etiqueta negativa del oye, yo soy creída o yo otros términos que están muy mal vistos en mujeres. Yo soy una mujer ambiciosa, pues sí, ¿por qué no? O sea, la ambición no es mala, ¿no? Pero es verdad que hay ciertas palabras que se les ha dado ese tono negativo y a nosotras pues nos afecta mayoritariamente, ¿no? Seguramente habrá hombres que nos escuchen que también, pero mayoritariamente son complejos que tenemos adquiridos las mujeres, ¿no? Sí, y esto de poner límite a veces nos pasa, bueno, pues malas pasadas porque tenemos ahí como que es de egoísta si piensas en ti, es de egoísta si bueno, atiendes a tu necesidad y le dices a la otra persona que en estos momentos no puede atenderle porque estás ocupada o porque, como yo digo, le dices a la persona que no a ese hecho, pero que sí a la persona. Esto es un arte. Yo creo que esto es de las claves en comunicación, en tener una sana autoestima, en el enfado, porque tenemos muchas veces mucho enfado reprimido ahí dentro de todas esas cosas que nos cuesta mucho decir y ponerla encima de la mesa, porque no vaya que la otra persona se moleste o se vaya, ¿no? Este miedo al abandono, ¿no? Eso es otro capítulo aparte. Este Bueno, sí, otro sí, capítulo, si quieres hablamos, ¿eh? Si quieres hablamos del miedo al abandono. este otro Yo ese lo tengo capítulo. tatuadito, yo ese lo tengo tatuadito en algunas partes de mi vida. El miedo al abandono al final, Y creo que además hay que hablar de eso, porque totalmente. son temas, bueno, dolorosos, ¿no? Porque al final son Mm, temas en los que tú te muestras vulnerable. Oye, mira, yo tengo mm, este miedo, pues sí. Tú sabes además que lo he comentado contigo, yo estoy escribiendo un libro sobre miedo en general, sobre los miedos que yo tengo, que son muchos. Y creo que habría que quitarle también esas etiquetas negativas al miedo, ¿no? O sea, los miedos, abracemos el miedo totalmente. y desde el abrazo vayamos eliminándolo, ¿no? Y, y ese miedo al abandono es uno de los que yo no sé si es porque biológicamente al tener la posibilidad de engendrar vida, o no sé, seguramente biológicamente habrá alguna explicación, pero sí que las mujeres ese miedo al abandono nos hace además una tendencia a tener relaciones muy tóxicas a nivel emocional si no sabemos. ¿No? Está comprobado que la dependencia emocional en un porcentaje muy elevado
es la mujer la que está ahí. En psicólogas que son especialistas en estos temas, el porcentaje de mujeres es como que ese miedo al abandono nos hace comportarnos y como que la persona no se vaya. Y al final lo que generamos y se genera son este tipo de relaciones que no nos hacen bien, porque no nos dan, como yo digo, las relaciones nos tienen que dar tranquilidad, Sí. paz, serenidad. Y cuando hay algo que nos la quita, ya no, Y sobre todo que ya ese miedo al abandono al final nos abandonamos a nosotras y a nuestra esencia, a quienes somos, ¿no? Porque totalmente. dejamos de serlo por un mal menor que es que no voy a ser yo, pero al menos voy a estar acompañada, ¿no? Ese consuelo de, para que no me deje yo, bueno, me pongo en un segundo plano. Y eso además yo creo que tú también además trabajas con chicas y chicos jóvenes, que hoy en día, bueno, y aparte tienes tres criaturas, tres niñas, Cuatro. o cuatro, perdón, ya te había quitado una. Cuatro chicas, y no sé tú cómo lo ves en el tema de la juventud, porque a mí me da un poco de miedo, de preocupación, el, esa, ese falso, porque para mí falso me refiero a de fachada, ¿no? A un empoderamiento que parece aparentemente que vivimos las mujeres hoy en día, pero que realmente, si tú rascas un poquito, la juventud hoy en día está repitiendo y replicando patrones muy graves y situaciones que Totalmente. hace años ya parecía que estaban como olvidadas, ¿no? Y al final, debajo de todo esto están esas inseguridades provocadas por el miedo al abandono, el no soy capaz de poner límite y tú cómo lo vives, como madre y como experta. A ver, yo tengo dos hijos y dos hijas, entonces completamente distintas cómo se mueven en este tema. Y los adolescentes y las adolescentes ahora mismo, hace poco, creo que la semana pasada, hacen una noticia que hay un repunte Sí. de violencia muy importante. Este miedo al abandono está haciendo que se creen, bueno, pues tú lo has comentado, ¿no? Cuando yo estoy en el miedo al abandono, me olvido de mí misma. Si me olvido de mí misma, al final se hace o hacemos lo que la otra persona quiere. Yo me he encontrado en institutos que me han dicho, se ha acercado a mí una chica de 15 años y me ha dicho, maestra, es que yo lo que estoy escuchando, yo hay cosas que no quiero hacer con el chico que estoy, pero es que si no me va a dejar o va a pensar que no lo quiero. Ujú, 15 años. Entonces, hay un control excesivo en las relaciones por ese miedo, ¿no? A que hable con alguien. Las redes sociales son maravillosas, bien utilizadas. Entonces, yo tengo que tener tu Instagram, tus contraseñas, con quién habla, el doble clic el ujú, WhatsApp. Entonces, y todo eso lo que hay detrás son miedo al abandono. ujú, Entonces, es necesario hacer un trabajo. Yo siempre, cuando una persona está en ese miedo, es como la pregunta del millón, ¿en qué momento te olvidaste de ti? ujú. Sí, es Entonces, muy ahí, importante que haya personas como tú que hacen esas preguntas, ¿no? Porque muchas veces si no nos hacen una pregunta desde fuera, no se nos pasa por la cabeza ni siquiera hacérnosla, ¿no? Y es importante parar y preguntarnos, y oye, ¿y qué queremos? ¿Qué me gusta? ¿Yo soy feliz con lo que hago? Esta decisión, cómo me sienta a mí, ¿no? Físicamente, emocionalmente, pero realmente tampoco generamos esos espacios porque no nos lo enseñan. Es que no nos enseñan a ser personas reflexivas. no, Vivimos en una no, sociedad en la que vamos corriendo a todos lados, pero literalmente con una infoxicación constante que nos llegan impulsos informativos y 24/7, saturadísimos. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo hay veces que me veo sentada en el sofá con la televisión encendida y con el móvil al mismo tiempo, que claro, en cuanto me doy cuenta, o apago la tele o suelto el teléfono. Pero claro, es que es automáticamente así, es así, es entras así. en esa multipantalla sin darte cuenta y eso al final es muy peligroso porque vamos perdiendo lo que yo digo siempre, que es la esencia del ser humano, que es la capacidad de ser reflexivos. Nos estamos adormilando con una pantallita y con muchas cosas externas, pero creo que ha llegado el momento más como de mirar al interior, ¿no? Y tú ahí sí que tienes esa capacidad, ¿no?
de hacer preguntas que hagan a una o a uno mirarse al interior y, oye, ¿qué? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Y quién soy? ¿No? Que también son preguntas Bueno, vitales que hay que la hacer. la de quién soy, ahí, bueno, yo que en el último año la escuela de coaching pues, se llama auténtico ser, ¿no? ¿Quién eres? Pero quién eres de verdad, desde tu vulnerabilidad, de lo que te hace disfrutar. En la universidad, el otro día hablábamos bueno, que decía una chica, decía, es que a mí me encantaba bailar, pero eso era una chorrada. Y yo le decía, ¿pero era una chorrada? Decía, no, no era una chorrada. La verdad que yo disfrutaba con eso. Pero fijaros, es como yo le decía, fijaros cómo nos quitamos el valor de las tonterías, que eso era una tontería, es que, y al final empezamos a dejar cosas que realmente nos hacen vibrar por entrar en la obligación, en la prisa, vamos corriendo, como tú dices, infosicación absoluta, Y en el qué ya no dirán. sabes. Y en el que Bueno, en el dirán, que porque dirán, muchas veces el tema de los límites no es tanto con nosotros mismos, sino con cómo voy a defraudar o a decepcionar al de enfrente o qué va a pensar de mí y tal, ¿no? claro, Y entonces al claro. final el qué dirán condiciona. Yo hay una palabra que, bueno, que a mí me resulta duro de decir, pero se lo escuché a un maestro mío de programación neurolingüística hace muchos años, que es la prostitución emocional. Entonces, muchísimas veces esto tiene que ver con poner límites, tiene que ver con estimarse, con la autoestima. ¿Cómo nos prostituimos emocionalmente? Nos vendemos por tal de que la otra persona esté bien, no se vaya, bueno, pues no tener un conflicto. Yo le he comentado mucho siempre esto de evitar los conflictos. Y claro, cuando evitas los conflictos, no estás poniendo encima de la mesa tu necesidad. Entonces, ¿qué necesitas tú para estar mejor? Esta es una pregunta del millón. Y como mujer, yo en muchas ocasiones me he olvidado de mi propia necesidad. Es que yo he ido piloto automático, mis hijos, la casa, el trabajo, y cuando te das cuenta dices, perdón, por regla general lo que nos avisa es el cuerpo, Claro. que dice, hasta aquí. No, tú sigue por otro lado, pero el cuerpo te dice que ya no. Sí, sí, vamos, seguramente muchísimas mujeres que nos estén escuchando y algunos hombres también se sentirán muy identificados con eso, ¿no? De cómo me he olvidado yo de mí y he puesto por delante otras cosas que también son muy importantes, que esto no es Por cuestión supuesto, de quitar importancia a otras cosas, pero es cierto que hay que priorizar, ¿no? Y para priorizar primero hay que poner en una balanza, ¿no? Y saber lo que pesa cada cosa, o sea, cuánto pesa mi bienestar, cuánto pesa el decirle que no a una persona, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener? Reales, reales, no imaginarias, que muchas veces nos imaginamos que las consecuencias van a ser mucho peores de lo que luego al final son. Y, claro, y por ejemplo el tema de la asertividad, cuando empezamos a poner límite, a veces aparecen sorpresas. ujú, Decir, uy, pues yo esto creía que yo, si decía que no, esto iba a ser la catástrofe. Y aparece como que no. Y también aparecen sorpresas de que empiezas a poner límite y hay personas que desaparecen. Bueno, pues tenían que desaparecer. Yo siempre pregunto, ¿prefieres que respetarte tú o respetar a la otra persona? ujú. Por regla general, ambas, sí, pero a veces Es la tiramos más respuesta a la otra políticamente persona. correcta, Pepa, la de ambas. Claro, Pero luego claro. al El final, ambas, depende, a claro, veces. Esto, bueno, son las respuestas sí, que sacamos ahí. Pero nos enseñan como mujeres a la empatía absoluta con el ser humano o con la otra persona que tiene. Pero de la autoempatía se habla poquísimo. sí. Y sobre Ese todo la aspecto, autoempatía con una persona que va a estar acompañándote todos los días de tu vida, que eres tú misma. ¿Sabes todos los qué? días. Sí, sí, es así. Sí, sí, así es. Es como lo que decíamos, ¿no? La vuelta a casa. Tú puedes tener todo el mundo, yo siempre soy de la opinión de que todo el mundo tenemos nuestro público. Es decir, puedes tener a mucha gente que le guste, que no le guste, pero tú puedes tener a mucha gente contenta a tu lado y tú por dentro estar rota. Ujú.
porque no estás haciéndote cargo de ti misma. Y hacerse cargo de una misma, yo desde luego a mí me cuesta. Y estoy todo el día con ese tema. A mí me cuesta. Porque, bueno, pues porque la No es tendencia como... fácil. Tú lo has dicho hace un ratito, es una batalla constante, diaria y de por vida, incluso para personas que se dedican como tú a esto, ¿no? Y creo que Sí, además es sí, sí. muy importante visibilizarlo, ¿no? Y desmitificar eso, porque hay veces que vemos a las personas que aparentemente no tienen miedo, son súper seguras, tienen mucho autocontrol, y luego la realidad no es esa. Y la parte que no es real es la que hace clic con otra persona vulnerable que se pueda sentir identificada, ¿no? Y dice, wow, mira, Pepa está reconociendo que a ella le cuesta muchas veces, uy, es Sí. humana como yo, pues entonces yo no me tengo por qué sentir mal si un día pues tengo un día regular y no me sé autorregular, no sé poner límites y tal, ¿no? Porque Pepa, que se dedica a eso también, ¿no? Y al final creo que muchas veces esta sociedad en la que vivimos, que es en la que uno de los eslóganes es no hay límite, todo es posible. Bueno, es que eso también puede ser un poquito perverso, porque, en fin, hay límites. El, el tú puedes No todo es posible y y todo todo depende es de ti, todo posible. depende de ti, de tu actitud, ¿no? Porque No, eso no, puede generar no, mucha frustración. Hay muchas mujeres, no, muchas personas no, con mucha actitud no, súper positiva, tal, y por las no, circunstancias que sean, llámala X, totalmente. no consiguen lo que quieren. Y eso no les No. hace ser una persona fracasada, ¿no? Y creo No. que también hay que un poco quitar esos mantras, ¿no? Y Mm, humanizar un poco más el tema del el equivocarse, el no ser capaz de llegar a algo y reconocerlo, el decir, oye, pues tengo un mal día. A mí me cuesta, ¿eh? Mucho trabajo. Yo aparentemente, pues la gente tendrá de mí un concepto, que algunas cosas más llegan, ay, pues ser una persona súper independiente, muy segura de ti misma, muy tal. Bueno, mm. yo tengo mis días también de no querer salir Como, de mi cama. claro, como todas, ¿Sí? claro. A ver, esto es interesante lo que dices, Ana. Yo he conocido mujeres, bueno, brillantes, brillantes, que dices, bueno, esta mujer es una crack, una... Y detrás de muchas mujeres brillantes, me he encontrado, por procesos de coaching que he tenido con ellas, por conversaciones, mucha dependencia emocional y mucho sufrimiento. Mm. Sin embargo, de cara a la galería, son mujeres brillantes. Y yo muchas veces cuando me han dicho, he estado en una formación y me han dicho, ay, eres mi ídolo, le digo, perdón, yo te voy a contar tu ídolo, que es que, vamos, es que, como yo digo, taras tenemos todas, Mm. todas. Yo tengo un mantra que después de toda la vivencia, que ya mismo voy a cumplir muchos años, como yo digo, ya entro en el 5 y digo, yo siempre me decía y me sigo diciendo, hago lo que puedo y lo que puedo está bien. Mm. Eso mm, me lo digo muchas veces porque la exigencia al final nos lleva al sufrimiento. Mm. Entonces, yo hago lo que puedo está bien, y si hoy llego, y si hoy tengo un mal día, y si no, a ver si que me ha pasado a mí, como tú te dedicas a esto, siempre tienes que estar bien, happy. No, hija, no. Hay días, como todo el mundo, la gestión emocional, Sí, puedes tener pues esa frase me la voy a apuntar yo también como cabecera. Hago lo que ¿no? puedo y lo que puedo está bien. Exacto. Porque sí, creo que es una frase muy importante de amor propio, Mm, de autoestima, ¿no? mm. Y hemos empezado hablando de límites, que hay que aprender a poner límites. Aquí los límites nos lo pone el tiempo y ya, aunque parezca mentira, pero ya ha pasado casi la media hora de conversación. Madre mía, Se no pasa hay... súper rápido. Vamos a tener que hacer una segunda parte de esta conversación porque nos hemos quedado Madre mía, con muchas qué ganas bien. de más, ¿no? Pero sí que me gustaría que cerrara yo, además, esta ventanita que he creado es precisamente para inspirar a otras personas. Y yo soy de las que opino, aunque a veces no me lo aplico a mí misma, siendo sincera, yo soy de las que opino que desde la vulnerabilidad se inspira mucho también, porque al final es algo que compartimos todas las personas en mayor o menor medida. Mm, Y, y en esto de, no de poner límites, de no poner límites, de la autoestima, del aceptarnos, del hago lo que puedo y eso está bien, ahí
hay mucho de ese mantra de, oye, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino que es una fortaleza, ¿no? Y sobre todo no que sea una fortaleza, es que es una condición humana igual que cualquier otra, ¿no? Entonces, como esto es un espacio positivo, inspirador de Fénix, personas que resurgen, que se rehacen muchas veces y que al final pues siempre tienen en su objetivo vital el seguir creciendo, aprendiendo desde la ceniza, la vulnerabilidad, el hacer cosas que aparentemente no están bien, pero que luego puedes corregir, que lances un último mensaje en positivo, como tú eres además positiva, sobre todas estas cositas que hemos estado hablando. Así como un broche de los que tú haces, Pepa, que yo te he escuchado hablar y tú haces unos broches maravillosos. Un broche, 2 palabras, como decía aquel, en 2 palabras. Póntelo fácil. Busca qué necesitas de verdad para estar bien y póntelo fácil, que a veces, ay, nos lo ponemos muy difícil. Entonces, póntelo fácil. Siente la vulnerabilidad, tú lo decías. El ser es vulnerable. El ego es lo que nos limita. Entonces, si queremos entrar en un espacio donde ser de verdad, auténtica, es vulnerabilidad lo que nos queda. Y eso no es debilidad. Pues yo también voy a cerrar con 2 palabras, además que se dicen aquí mucho en nuestra tierra, en Sevilla, 2 palabras solamente. ¡Ole tú! Tu mensaje claro, porque muchas veces en lo sencillo está realmente el impacto, ¿no? Y el quiérete tú, el haz lo que puedas, pero está bien lo que puedas. Al final esos mensajes sencillos son los que calan y los que luego harán seguramente reflexionar a todas esas personas que nos escuchan. Así que 2 palabras que te definen muy bien. Ole tú, Pepa. Que sigas Gracias. inspirando y que sigas inspirando para que las personas acepten sus límites, porque al final los límites siempre van a existir, abracen sus vulnerabilidades y al final pues se quieran, ¿no? Se quieran como son y se acepten para seguir creciendo y para que las otras personas también las puedan querer en su esencia sin tener que renunciar a nada de lo que son. Así Así que es. gracias infinitas por haber pasado por este espacio de Fénix. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ha sido un placer. Espero que volvamos a esta Seguro. ventanita, aunque tú y yo tendremos conversaciones fuera de esta ventana en breve. Y pues gracias por inspirar, Pepa. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y Un a todas. saludo. Hasta el próximo día. Chao. Adiós.